más. Una vez más, bienvenidos y bienvenidas a este espacio, clase de Biblia, que su iglesia abre para que usted crezca, para que usted fortalezca sus raíces, para que usted no sea engañado, para que usted no se mueva fácilmente por doctrinas y cosas tontas como la que les estaba contando antes de la esfera del coronavirus, que al quitarle todas las puntitas el coronavirus se iba a ir. Entonces, hoy, una vez más, les presento al hermano Marco Tulio, que es la persona que nos va a ayudar a entender a partir del capítulo que estamos trabajando en Santiago. Hermano Marco, adelante y muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Gracias a usted, pastor. Buenas noches, hermanos y hermanas. Para mí es una bendición poder compartir hoy con ustedes la palabra y sobre todo compartir una carta tan importante como la que el pastor nos ha venido enseñando y nos ha venido inculcando en estos momentos importantes para nosotros como iglesia y sobre todo entender nosotros como pueblo de Dios que Dios nos ha llamado a vivir una fe y a vivir un evangelio unánimes todos en el conocimiento de la palabra. No sé si ahí me informan, a ver si están viendo, que me levanten la mano, ahí que veo a Oscar y a... Sí, hermano, muy bien. Ok, perfecto. Bueno, el pastor me pidió que compartiéramos en Santiago. Habíamos venido estudiando el capítulo 1 de Santiago y hoy vamos a compartir el capítulo 2, a ver hasta dónde el Señor nos permite llegar, porque a mí me gusta hablar un poquillo, dice mi esposa. Pero la idea, hermanos, es que si tenemos preguntas, si tenemos dudas, si tenemos aportes, lo hagamos. Es mejor ir avanzando poquito, pero todos entendiendo y todos aprendiendo la palabra. Entonces, Santiago, como bien lo señalaba el pastor Roy, por mucho se ha dicho que era el hermano menor de Jesús, y el capítulo 2 de Santiago se llama la acepción de personas. En otras Biblias dice el favoritismo de personas, dependiendo de la versión que tengamos. Ahora bien, yo quisiera que recordáramos la carta de Santiago, la epístola de Santiago o de Jacob, como se le conoce, ¿verdad? San Jacob, que lo tradujeron a Santiago. Y esta carta está dirigida a las 12 tribus de Israel o las 12 tribus de Jerusalén que estaban en la dispersión, o sea, que se habían perdido, que eran las tribus de Judá, de Simón, de Benjamín, de Dan, de Efraín, Manasés, Isaacar, Zabulón, Aser, Neftalí, Rubén y Gad. Entonces, Santiago le escribe a estas tribus que eran conocedores de la palabra, y aquí hay una cosa importante que tenemos que entender. O sea, Santiago le está escribiendo a conocedores de la palabra, no a gente que no conocía del evangelio o de lo que se venía despertando en el mundo del cristianismo, ¿verdad? Entonces, Santiago en esta carta, en el capítulo 1, que ya el pastor nos ha venido explicando y Ariel también en la otra clase que tuvimos, dice que Santiago exhorta a los hermanos fuera de Jerusalén a modelar sus vidas de acuerdo al ejemplo que Jesús les había dado, aún estando lejos y estando confrontando situaciones difíciles. En estos días he estado estudiando, bueno, las 12 tribus de Israel fueron dispersadas por persecución, sobre todo los cristianos, y entonces, cuando uno es perseguido, cuando uno es acosado, es importante entender que la gente tiene también miedo, enfrenta temores, enfrenta angustias, enfrenta lo que hoy se llama estrés, se deprime, etcétera, etcétera. Entonces, Santiago lo que viene es a exhortar a los hermanos a que no olvidemos las enseñanzas de Jesús. Rápidamente, hermanos, vamos a leer esta primera etapa, y si nos da en una del capítulo 2, del 1 al 13, donde dice, y después vamos a ir viendo versículo por versículo: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí
en un buen lugar y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí debajo de mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser como jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardase toda la ley, pero ofendiese en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciese misericordia, y la misericordia triunfará sobre ellos. Esta es la versión Reina Valera 1960. Ahora bien, hermanos, vamos a ir desglosando versículo por versículo, empezando por el de Santiago 2:1, que dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Yo subrayé, porque no viene subrayado en las Biblias, hermanos míos. Aquí recordando que Santiago le está hablando a los creyentes. O sea, es una carta en la cual Santiago le manda a todas las personas que se congregan en las diferentes sinagogas, como ellos le llamaban, y hoy día podríamos llamarlo nosotros en los templos o en las iglesias, y les dice, hermanos míos. El pastor Roy nos ha venido enseñando que este concepto de hermanos es un concepto muy importante. Cuando yo llamo a una persona hermano, es porque yo lo amo, porque yo estoy dispuesto a compartir con ellos no solo las alegrías, sino también sus sufrimientos. Entonces, Santiago utiliza mucho este concepto y lo vamos a ir viendo en los diferentes versículos. Él les llama hermanos míos, porque Santiago se quedó en Jerusalén y es como el pastor en ese momento de esa ciudad, mientras que los demás discípulos, acordemos que ya algunos incluso habían sido asesinados y otros andaban fundando iglesias y predicando en diferentes lugares. Entonces aquí el Señor, Santiago, perdón, nos invita y nos recuerda que nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. O sea, que nosotros no tenemos por qué ver a las personas por su forma de vestir, por cómo huelen, por su tamaño, por su color de piel, por su sexo. O sea, no. Santiago nos invita y nos dice que esta es una epístola o es una carta que habla de la fe. Y después en la segunda parte del 2:14 en adelante, él habla ya de la fe, pero esta es una fe donde nos dice que nuestra fe debe ser imparcial. O sea, que nuestra fe no debe inclinarse de acuerdo a la postura social o a la postura económica de las personas. Por eso aquí es importante entender que Santiago le está hablando a la gente y le dice, recuerden, hermanos míos, que no debemos de ser acepción de personas, porque el pueblo que se había dispersado es un pueblo que fue perseguido y muchos de ellos tuvieron que dejar incluso sus riquezas y dejar sus pertenencias para irse a otras regiones fuera de Jerusalén. Más adelante, y es la pregunta que yo quisiera hacerles a ustedes, y nos pasa a todos, ¿tenemos nosotros personas favoritas en nuestra vida y en la iglesia? O sea, a veces nosotros como seres humanos, a veces no, siempre como seres humanos, nosotros tenemos personas favoritas. Uno a veces dice, a mí me gusta andar con esta persona, o me gusta más
conversar con esta persona. En la iglesia me gusta sentarme a la par de este hermano o de esta hermana, tal vez de aquel no, y nos pasa muchas veces, hermanos, que nosotros también, y más adelante Santiago nos habla del juicio, nosotros a veces nos queremos volver jueces y juzgamos incluso a las personas por las apariencias. Aquí es importante, por eso Santiago nos recuerda, y me devuelvo, sin acepción de personas. O sea, nosotros como hijos de Dios tenemos que ser personas que no tengamos en nuestra vida un favoritismo para una u otra persona. Esto afecta mucho a las sociedades, afecta mucho a las familias. Es un tema que incluso a veces a nivel de familias, los hijos cuando están grandes siempre dicen, bueno, pero es que mi papá prefería más a mi hermano o prefería más a mi hermana. Eso causa un resentimiento en el corazón de muchas personas. Y ahora bien, en nuestras iglesias, en nuestros templos, en nuestras congregaciones, nosotros a veces pensamos que eso no le va a afectar a nadie. Pero sí hay personas, sobre todo los que van llegando nuevos, y es una ¿cómo llamarlo así? Como una posición de las personas que siempre llegan nuevas a las iglesias que se quedan sentados atrás. Yo no sé si ustedes lo han notado, ¿verdad? El nuevo casi siempre se queda atrás porque entra con cierta timidez, con cierta situación. Entonces es parte, y aquí el pastor Roy, que yo lo conozco ya desde hace mucho tiempo y nos estamos congregando a partir de enero con ustedes, hermanos. O sea, esa parte en la iglesia Shalom no se da tanto. O sea, hay como un recibimiento, un hermano nuevo, se le invita, etcétera. Pero hay lugares, yo he estado en iglesias en que usted es uno más ahí. O sea, es un objeto más. La gente ni cuenta se da de que usted existe. ¿Por qué? Porque a veces se le privilegia a las personas como vienen vestidas o con el perdón de muchos pastores, a veces se fijan por el carro que estacionan en el parqueo para ver si esa persona es importante o no es importante para el ser humano. Pero para Dios, Dios nunca hace acepción de personas. Ahora bien, hermanos, ¿cómo era Jesús? ¿Tenía Jesús favoritismos o amaba a todos por igual? Esa es una muy buena pregunta. ¿Y por qué entonces Santiago escribe esta carta? Porque Santiago era el hermano de Jesús. Santiago conoció la vida de su hermano. Él sabía cómo Jesús se comportaba con las personas. Y estoy poniendo esta imagen de una representación de Jesús con mujeres, porque también se ha distorsionado un poco el tema, ¿verdad? De que las mujeres como que habían sido separadas. No, Jesús no tenía favoritismos con nadie. Y ahorita vamos a leer unos versículos de los evangelios principalmente, donde Jesús o donde los apóstoles o los evangelistas escriben sobre esta situación. Entonces Santiago escribe esta carta recordándonos a todos, recordándole en aquella época a todas aquellas personas que habían salido de Jerusalén, diciéndole, acuérdense de que Jesús, el Mesías, el Cristo, el Redentor, el que murió por usted y que murió por mí, no tenía favoritismo de personas. ¿Y por qué entonces Santiago escribe esta carta? Porque en las iglesias que estaban fuera de Jerusalén, en la dispersión, se había comenzado a dar un favoritismo de algunos líderes religiosos para con algunas personas. Y ahorita lo vamos a ver más adelante en otros versículos, porque dice que incluso los ricos o el que tenía anillo, que eran sobre todo los romanos, ya eran pasados adelante y sentados en primera fila, y a los pobres se les dejaba allá en un determinado lugar, ¿verdad? Entonces, esto es importante que nosotros, como hijos de Dios, entendamos que el Señor no tiene favoritismos con nadie. Santiago 2:2 dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, no hacéis, dice Santiago, hace la pregunta, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos
y venís a ser jueces con malos pensamientos. Aquí ya Santiago, con mucho amor, del 2 al 4, nos enseña y nos dice, hermanos míos, como empezó la epístola 2, hermanos míos, si entrara un hombre en la iglesia con anillo de oro, y un poco estudiando la época en que Santiago escribe, o sea, dice que los romanos no entraban con un anillo de oro. Parecían como aquella serie, ¿se acuerdan de Mario Baracos? Que entraban con un anillo en cada dedo. O sea, entre más oro ellos se ponían en sus manos, o sea, demostraban más poder adquisitivo o más valor social dentro de la congregación, sobre todo de los romanos y de algunos griegos. Entonces es aquí, por eso es que él hace ese ejemplo. Y ojo a esto, él hace dos extremos, un hombre con anillos de oro en su mano y con ropa espléndida. O sea, la persona que todo lo tenía, y el otro punto de comparación, o sea, no hay un punto intermedio, dice, y si entrara un pobre con vestidos andrajosos. ¿Qué es un vestido andrajoso? Es algo deshilachado, algo que está roto, que digamos ya en esta época no tendría ruedo en los vestidos, en las faldas, en los pantalones. O sea, entonces Santiago nos dice, recuerden hermanos, que Jesús nunca hizo acepción de personas. Aquí nos invita a que reflexionemos en aquella época a los personas que estaban en la dispersión, pero también hoy día nosotros como hijos de Dios tenemos la claridad de que la palabra de Dios es una palabra viva. O sea, la palabra de Dios es la misma de ayer, es la misma de hoy y será la misma de mañana y de pasado mañana. No pierde vigencia. Y si Santiago le habla en aquella época que la iglesia estaba empezando de que existen favoritismos y que existen una serie de cuestiones, y a veces la iglesia se preocupa menos de los pobres, de los andrajosos, nos está llamando la atención. En Mateo, si ustedes tienen por ahí su Biblia o en el celular o en la tablet, voy a permitirme leer en Mateo 22, del 36 al 40, habla la palabra de Dios y dice así, Maestro, cuando es Jesús puesto a prueba y le preguntan cuáles son los mandamientos más importantes y le dicen, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Claro, siempre lo probaban a Jesús para ver qué decía. Y Jesús les dijo en el 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, les dice Jesús. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. O sea, Jesús aquí nos recuerda, y es importante la epístola de Santiago porque según los grandes estudiosos, teólogos, nos hablan de que Santiago utiliza mucho el Evangelio de Mateo y sobre todo el Sermón del Monte. ¿Por qué? Porque Santiago quiere refrescarnos a los creyentes en la dispersión fuera de Jerusalén la promesa y el ejemplo que Jesús nos había dicho. Entonces, hermanos, aquí cuando Santiago dice, ¿por qué si pasamos al rico adelante y dejamos al andrajoso atrás de pie o debajo del estrado? Nos recuerda que el gran mandamiento es amar a Dios y la gente siempre dice, sí, yo amo a Dios, pero a veces nos cuesta decir la segunda parte, sí, yo amo a mi hermano. O sea, ahí a veces en el conocimiento de los hijos de Dios, a veces nos quedamos en esta segunda parte, porque es muy fácil decirlo, vivirlo es lo que a veces nos cuesta. Y vivirlo es amar a mi hermano. ¿Y quién es tu hermano? El hermano no es solo mi esposa, no son solo mis hijos, son mis hermanos de sangre, son mis sobrinos, es mi vecino, es el hermano que asiste a la congregación, es esta, aquella y cual persona. Por eso Santiago dice, no hagáis acepciones de personas. Y volvemos al tema.
¿estamos nosotros juzgando por la apariencia? Eso es un tema o una reflexión que yo quisiera que nosotros nos hiciéramos como hijos de Dios. ¿Estamos juzgando por la apariencia? Muchas veces, y suele pasar en este país y en el mundo entero, que cuando usted abre o ve noticias o ve periódicos, los titulares en rojo en un periódico donde dice la nacionalidad de una persona mató a 5. Entonces, estamos juzgando a las personas muchas veces por su nacionalidad, por su color de piel. Estamos juzgando a las personas porque no tienen trabajo o por una enfermedad o por una u otra situación. Porque, hermanos, el mundo nos dice y nos ha dicho y nos vende en diferentes discursos, en anuncios, etcétera, etcétera, que el mundo se guía por la apariencia y nos induce a que con cierta apariencia nosotros vamos a ser exitosos. Ustedes se acuerdan anuncios de vehículos que decía que si usted tiene este carro, usted va a ser una persona exitosa, si usted usa esta colonia, va a ser una persona exitosa, si usted estudia, usted va a ser una persona exitosa. Pero hermanos, nosotros los hijos de Dios y el mismo Santiago nos habla de que nosotros no somos de este mundo. O sea, nosotros no podemos imitar el mundo. Nosotros hemos venido a este mundo a cambiar el mundo de acuerdo al Evangelio. Y nos recuerda aquel versículo donde Jesús le recuerda a la gente en el sermón y le dice, habéis oído que ojo por ojo y diente por diente. Mas yo ahora les digo, que si le dan por la mejilla izquierda, ponga la derecha, que si tu enemigo te dice que lo acompañes una milla, acompáñalo 2. O sea, Santiago no le habla al mundo. Santiago en esta epístola no le está hablando a la gente que no conoce de Dios. Le está hablando a la gente de la iglesia y le está diciendo, hermanos, no nos parezcamos a la gente del mundo, porque el mundo le da privilegio a la apariencia y no le da privilegio a la palabra de Dios. Hoy día la gente dice que la Biblia es un libro desactualizado, que la Biblia no tiene vigencia. ¿Por qué? Porque lo que nos manda la Biblia es a que nos amemos los unos a los otros. A que si yo tengo ropa en mi armario, en mi bolsa, en mi closet, en donde usted la guarde, y hay una persona que no tiene, usted comparta esa ropa, pero que no le dé la ropa gastada y vieja. Dale la mejor ropa, porque así es como los hijos de Dios tenemos que comportarnos. Hermanos, no nos dejemos llevar por la apariencia. El mismo Jesús en Mateo 22:16, que me va a permitir leer, se los dice así la palabra de Dios. Mateo 22:16. Y le enviaron los discípulos de ellos, los herodianos, envían a Jesús a tentarle cuando le dicen y hablan de Dios y el César, y le enviaron a los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Ellos le dicen a Jesús que él era amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie. Y aquí es la parte más importante para mí en esta enseñanza de este versículo. Porque no miras la apariencia de los hombres. O sea, la gente reconocía en Jesús que Jesús no miraba la apariencia de los hombres. Jesús miraba los corazones de los hombres. Hermanos, Jesús, y a través de esta epístola de Santiago, nos recuerda que Jesús, por más estatura que yo quiera ganar, por más mejor vestido que quiera andar, por más bonito que quiera hablar, si yo no tengo un corazón constricto y humillado, o sea, estoy alejándome cada vez más del camino que Jesús nos enseñó. Jesús no mira las apariencias, Jesús mira los corazones de los hombres. Hay otro versículo en Hechos 10:34 donde nos reafirma esto. Hechos 10:34 nos dice así. Permítame.
dice, cuando se le habla a Pedro, y entonces dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo en verdad, dijo Pedro en ese momento, cuando bajó el Espíritu Santo, comprendo que Dios ahora no hace acepciones de personas. Cuando se acuerdan toda la discusión que tenían, que si la bendición, que el pueblo elegido de Dios, que solo eran los judíos, los hebreos, aquí cuando baja el Espíritu Santo sobre gentiles y sobre judíos, Pedro tiene una revelación, y es una revelación del Espíritu, porque dice en Hechos 10:34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepciones de personas. Hermanos, si Dios no hace acepciones de personas, ¿por qué nosotros a veces hacemos acepciones de personas? Eso no nos enseñó Jesús. Jesús nos enseñó a que discrimináramos las personas, sino nos enseñó a que nos amáramos, a que fuéramos hermanos, hermanos en el buen sentido, porque a veces hay hermanos que no son tan hermanos, sino que se vuelan leños, se vuelan entre ellos mismos, y aquí el Señor nos manda a que seamos personas amantes de los unos con los otros. Y voy a terminar en esta filmina, no he terminado la clase, pero en esta filmina, sobre un hecho en 1 Samuel 16:7. Ustedes se acuerdan que el pueblo de Dios quería un rey, y quería un rey que fuera como el rey del mundo, como los hombres o los reyes que habían en el mundo, alto, fuerte, guapo, y escogen un rey. Escogen a Saúl, que dicen las escrituras que era un hombre apuesto, grande, y el pueblo de Dios estaba contento porque tenía un rey con la apariencia del mundo. Pero cuando todos conocemos que Samuel unge a David, incluso el profeta Samuel, aquí a veces peca también de una acepción de personas, porque dice que mandan a Samuel a ungir a un hijo, perdón, de Isaí, y entonces, perdón, en el 7 dice, y aconteció, en el 6, y aconteció, Samuel, 1 Samuel 16:6, y aconteció que cuando ellos vieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está tu ungido, dijo Samuel. O sea, cuando vio al hermano David, seguro lo vio guerrero, fuerte, apuesto, y dijo, de cierto. Y en el 7 dice Jehová. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo he desechado. Porque dice, leyendo y continuando con el versículo, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira su corazón. Aquí Santiago nos recuerda que Dios, que Jehová, que Jesús, no miran la apariencia del hombre. Hermano, Jehová, Dios, no mira si eres grande, si eres pequeño, como nos recuerda acá. O sea, Samuel va, y ustedes recordarán la historia que pasaron todos los hermanos de David, y todos decían Samuel, ahora sí, este es, no, este sí es. Y cuando llegó, le dice Dios, ninguno es. Y entonces Samuel pregunta, ¿y no hay otro? Sí, aquel que está allá, el más pequeño que está cuidando ovejas. Ese era el que el Señor había escogido. Y si nosotros estamos estudiando esta epístola, hermanos, es porque el Señor quiere recordarnos, si se nos olvida, porque a veces se nos olvida porque estamos más preocupados por las cosas del mundo que por las cosas de Dios, que Dios no hace excepciones de personas. Dios no nos escoge por nuestra apariencia física. Dios no nos escoge por nuestro sexo, por nuestra edad. Dios nos escoge cuando tenemos el corazón dispuesto, porque Dios mira el corazón y no las apariencias. Santiago 2, del 5 al 7 dice, hermanos míos amados, aquí sigue Santiago diciéndonos hermanos, o sea,
le está hablando todavía a la iglesia con mucho amor, recordándoles que todos somos hermanos, que todos somos hijos del Señor, y le dice, hermanos míos, oíd. Cuando uno le dice a una persona, escucha, oiga, es que la gente a veces está distraída. Aquí Santiago les dice, hermanos míos, oíd. O sea, no se distraigan en las cosas del mundo, escuchen la palabra de Dios. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino de los cielos? Bueno, aquí del reino, que ha prometido a los que les aman. O sea, aquí les recuerda y les dice, ustedes a veces, en ese momento en la iglesia, pasaban a los ricos y desechaban a los pobres. ¿Por qué? Por la apariencia, por los dineros que podían aportar al ministerio en aquella época. Pero Santiago les dice, escuchen, se están perdiendo del verdadero evangelio. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Pero en el 6, pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales, no blasfeman ellos del buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Aquí, hermanos, el Señor Santiago le está hablando otra vez al pueblo y recordándoles que Jesús vino por lo vil y menospreciado. Vino por lo que era desechado. Incluso ustedes recuerden cuando Natanael, creo que era, que fue escogido como discípulo, o sea, dice, pero sale algo bueno de Nazaret. Cuando van y le dicen, hemos encontrado al Mesías. Incluso el mismo Jesús era desechado. Incluso sus hermanos, dice la palabra de Dios en los evangelios, que no creían en Jesús. O sea, a veces nosotros nos dejamos llevar por las apariencias. ¿Saldrá algo bueno de Nazaret? Podrían decir hoy en contexto, ¿saldrá algo bueno de Fraijanes, de Poás, de Alajuela, de Barablanca? Hermanos, no veamos las apariencias del mundo. Porque también, y aquí ojo a esto, yo voy a contar una historia en mi vida. Nosotros provenimos de una familia muy humilde, muy pobre, muy trabajadora, y yo me acuerdo que me causó, y todavía tiene efectos en mi vida, que mi mamá y mi abuelo paterno nos decían siempre, uno tiene que ser pobre pero orgulloso. Y ese es un concepto que aquí en la palabra de Dios no se ajusta a eso. O sea, incluso hermanos, hay pobres soberbios. Y uno dice, ¿pero cómo? Hay pobres que no se dejan ayudar. Dice, ¿por qué usted me va a venir a regalar una bolsa de comida? Hay gente que la está viviendo y pasando muy mal. Y la soberbia no lo deja reconocer la circunstancia que está viviendo. A nosotros como familia nos pasó, empezando en los caminos del Señor, por una situación financiera, una fianza que dice la palabra que no hay que fiar, pero yo estaba empezando en el Señor, fui a una persona, se fue para México y flum, a pagar. Entonces vivimos una situación difícil durante los primeros años de conocer a Dios. Y hermanos, nosotros nos movábamos con la ropa que los hermanos de una iglesia nos regalaban. Y a veces no teníamos qué comer y llegábamos ese domingo al culto y nos llamaba la pastora y decía, aquí les dejaron un diario. Y a veces era un diario que duraba para 2, 3 meses. Pero nosotros tuvimos que morir a la soberbia y reconocer delante de Dios y delante de los hombres de que la estábamos pasando mal. O sea, incluso me acuerdo que mi hija Natalia y mi esposa hacíamos para diciembre regalitos caseros. O sea, hacíamos vasitos decorados y regalábamos. O sea, porque no teníamos dinero. Entonces, a veces no todos los pobres, hermanos, son pobres y personas humildes. O sea, hay pobres soberbios. Y no todos los ricos, hermanos, son personas soberbias. Hay ricos humildes. ¿Por qué? Porque también a veces se distorsiona esta parte y dicen, bueno, los ricos están listos. O sea, entonces uno dice, ya, y si tengo un poquillo de plata,
estoy listo porque hey, no voy a heredar el reino de los cielos. No, es que también tenemos que ser ricos en abundancia, en la palabra, en el conocimiento de la palabra. Aquí entonces, por eso es que en Mateo 5 al 3 se nos habla de esta situación de Jesús hablándole y diciéndole, No, mi amor, no lo ¿Qué? no era Mateo 5:3. Bueno, ahí después se los paso. Pero entonces, nosotros como hijos Ay, qué vergüenza. tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. En Santiago 2, del 8 al 9, para ir acelerando, porque ya me queda poco tiempo, dice así: si en verdad cumplir la ley real conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y les dice Santiago, bien hacen si cumplen la ley y aman a su prójimo. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis victos por la ley como transgresores. O sea, hermanos, les recordaba que ellos muchas veces podían cumplir todos los mandamientos, ordenanzas que la Biblia o las escrituras le pedían. Pero si usted hacía, o si las personas hacían acepción de personas, transgredían la ley. Y aquí en la palabra de Dios es muy importante que reconozcamos esto. Las mentiras blancas no existen, las mentiras pequeñas no existen, el robo pequeño no existe. Robo es robo y mentira es mentira. Hay mucha gente que le dice a uno, pero yo solo me robé el lápiz de la oficina o me traje 5 hojitas para el trabajo del compañero. En cambio allá, aquellos se robaron 80 millones. No, hermanos, es lo mismo. Aquí Santiago les recuerda que si hacemos acepción de personas, nosotros estamos cometiendo pecado. Y pecado es pecado. O sea, y más adelante nos va a reafirmar esto. En 1 Juan 4, permítame aquí, en 1 Juan 4, Santiago nos recuerda varias cosas. Permítame, porque se me quitó la... 1 Juan 4, del 20 al 21, dice así la palabra de Dios. 1 Juan 4 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, hijitos míos, guardados de los ídolos. Amén. Juan nos recuerda que nosotros, nuestra vida debe estar guardada en Cristo Jesús. Porque si en verdad nosotros cumplimos la ley como Jesucristo nos la enseñó, y Jesús, como lo vimos anteriormente, lo resume en 2 mandamientos. Trataron de tentar a Jesús, de ponerlo a prueba, y Jesús se los puso muy fácil. Les dijo, 1, amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, Jesús les resume a eso. Entonces, cuando Jesús nos enseñaba esto y cuando Santiago nos reafirma que si nosotros hacemos acepción de personas, o sea, si tenemos favoritismos para unos y despreciamos a otros, nosotros estamos siendo transgresores de la ley. Estamos cometiendo pecado. Estamos nosotros, hermanos, es una pregunta, buscando la gloria de los hombres o buscando la gloria de Dios. Aquí nos recuerda Santiago del 11 al 13 para ir cerrando. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciese misericordia, y misericordia triunfa sobre el juicio. El Señor nos recuerda, hermanos, y lo leíamos anteriormente, que nosotros somos personas llamadas a la misericordia. O sea, porque Jesús nunca hizo acepción de personas. La iglesia, porque Santiago le escribe a la iglesia y le recuerda, no tengan favoritismos, no
se dejen llevar por las apariencias. No traten de imitar al mundo, porque la fe que Santiago nos está enseñando es una fe imparcial, es una fe totalmente abocada al servicio. Y más adelante lo vamos a ver cuando Santiago nos enseña que la fe sin obras es una fe muerta. Y no quiere decir que si nosotros solo tenemos fe, nos vamos a perder, o si solo hacemos obras. No, es que Santiago nos dice que la fe tiene que activarse. O sea, no es solo decir, sí, yo amo a mi hermano, pero si yo me guardo mis recursos, me guardo mis conocimientos y no ayudo a mi hermano, hermanos, no estoy haciendo lo que el Señor me ha mandado a hacer. Y pues en Mateo 9:13 dice, nos enseña Mateo, id pues y aprended lo que significa misericordia. Lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Santiago le habla a la iglesia y le dice, recuerden que el Señor Jesús nos enseñó, misericordia quiero y no sacrificio. O sea, no es, hermanos, como recordamos en el Antiguo Testamento, que la gente sacrificaba a los toros, sacrificaba las ovejas, sacrificaba las palomas de acuerdo a la condición social. Pero aquí Jesús nos viene a enseñar que Él no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿Y a qué los ha llamado? A que se arrepientan, a que nos arrepintamos del camino torcido que veníamos transitando. Incluso nos enseña Juan el Bautista todo el evangelio del arrepentimiento. Arrepentidos, decía Juan, arrepentidos. Y usaba unas palabras un poco grotescas para la época y todavía actual. Arrepentidos, víboras, arrepentidos de vuestros caminos, porque el Señor está cerca. El Señor está cerca. Hermanos, no busquemos la gloria de los hombres. Muchas veces nos preocupamos nosotros más por quedarle bien a las personas que por quedarle bien a Dios. Y Santiago aquí nos recuerda, así hablad y así haced. Ya aquí Santiago no nos dice, hermanos míos, ya aquí Santiago toma una tonalidad en su discurso un poco más fuerte, en el 12. Así hablad y así haced, como lo que habéis de hacer juzgado por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia. Y la misericordia va a triunfar por el juicio. O sea, si somos personas, hijos de Dios, misericordiosos, Dios va a tener también misericordia de nosotros. Pastor, yo no sé si paro aquí, porque ya son casi las 8. No, Estamos a la mitad del camino. Exactamente, muchísimas gracias, pero sí, efectivamente nos quedamos aquí, pero hay que seguir, porque la segunda parte del capítulo 2 es realmente extraordinaria y tiene mucho que ver con lo que nosotros como iglesia hemos practicado muchísimo y la forma en la que tenemos que fortalecer nuestra fe. Me gusta muchísimo y por favor, si alguno tiene alguna pregunta o comentario, háganla en los próximos minutos que nos quedan para ajustarnos al tiempo. Me gustó mucho el tema de la acepción de personas. Cuesta, no todos somos iguales, todos somos diferentes, no todos tenemos los mismos gustos, no todos nos sentimos cómodos con todo el mundo, pero aquí hay una clara demanda de Santiago a no hacer acepción de personas. Y por ahí grababa en mi página también un video que no sé, les animo a que lo vean si no lo han visto en la página de Facebook, y habla acerca a quién invitamos a comer. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, a quién invitan a comer ustedes? Es que ustedes invitan a los ricos, invitan a los buenos, a los que tienen mucho. ¿Para qué? Sirven una mesa elegante. ¿Para qué? Cuando se vayan, estos se sientan comprometidos en invitarlos a ustedes, porque obviamente entre los ricos y este tipo de gente hay este favoritismo. Pero Jesús dice, pero entre ustedes no debe ser así. Ustedes yo más bien les invito,
Vaya, traigan a los de los plazas, de los mercados, a los cojos, a los ciegos, a los leprosos, a los pobres y sírvanle la mesa, porque de ellos ustedes no van a recibir recompensa, por lo menos aquí, pero allá en el reino de los cielos sí. Entonces quería hacer esa acentuación en ambos pasajes, la importancia de no hacer acepción de personas. Es muy importante y máxime en el día de hoy. Ahora, y cerrando, y por favor, si alguien quiere hablar, déjenme saber. Mire, hoy por hoy tenemos que tener mucho cuidado a la persona que hacemos a un lado, porque hoy por hoy esta sociedad es diversa, muy diversa. Y ahora hay que recordar este aspecto, y ahora no solamente la persona no se define en función de hombre y mujer, ahora hay un montón de especificidades. ¿A quién prefiero? Prefiero yo al homosexual o al que no, o al heterosexual, al bisexual, al transexual, y yo no sé, con todo respeto, no lo digo de manera burlesca, hay tantas cosas que usted ahora no sabe. Bueno, ¿a quién preferimos? ¿A quién preferimos? Así es que, de verdad, no sé si alguien quiere participar. Por aquí le están diciendo, hermano Marco, usted estará leyendo los mensajes. Pedí disculpas porque Sammy agarró el teléfono de vida y se hizo ahí se empezó a sonar todo. Aquí le dicen que muchas gracias a usted, le agradecen por la clase que dio. ¿Algún comentario de alguno o alguna que está por ahí acerca de lo que hoy han escuchado? Nada más quitan el mute a su teléfono y pueden hablar. ¿Alguien quiere compartir algo? Aquí dice Fer, Dios en mi caso ha perdonado mis errores, Él perdonó mi corazón. Les agradezco a Chalón porque me han dado su apoyo y gracias. Esta es Fernanda, la mamá de los niños que tenemos acá en casa. Yo lo he querido manejar muy en privado, pero ella acaba de decirlo. No privado, no por ninguna razón mala. Es de que nosotros creemos en un evangelio que restaura todas las cosas, restaura todo. Y cuando Vivi y yo y mis hijos decidimos acoger a estos niños, los acogimos en el nombre de Jesús sin saber qué iba a pasar. Y yo esto lo voy a contar después con lujos y detalles, pero hoy tenía a Fernanda, María Fernanda con nosotros, vive en Chalón, convive con nosotros, y Noilin, que es la persona que le hemos pedido que nos ayude con todo este proceso, puede dar más fe de todos los milagros, pero Noilin todavía no. Si está por ahí Noilin, que no la veo, sí, que por favor, luego contamos los detalles del milagro, de lo que el Señor está haciendo en la vida de Fernanda, y hoy aquí lo está agradeciendo. Así es que, Fernanda, con usted nunca podríamos hacer acepción de personas porque somos iguales ante los ojos del Señor. Y ya no lo decían, el Señor no mira a la gente de acuerdo a cómo lo miramos nosotros. ¿Alguien quiere compartir algo, por favor, para ir cerrando? Bueno, muy bien, muy bien. Creo que ha quedado claro y estoy totalmente seguro de eso. Lorena Álvarez, a ver, Lore, cuéntanos, querida. Gracias, Paz. Primero que todo, buenas noches a todos. Muy bonita la clase, me gustó muchísimo. Quiero compartirles solamente algo que cuando yo estaba pequeña mi mamá me enseñaba y era sobre las personas, sobre eso que nos habla Santiago en su carta. Y ella decía que siempre uno va a comprar un perfume y no compra el perfume por el plástico, sino por su esencia. Y yo creo que así tenemos que ver a todas las personas por lo que son, no por lo que tienen y lo que nos pueden dar, sino por la esencia, por lo que tienen en su corazón, como lo ve Jesús en nosotros. Así es, así es. Ese era mi... Y ahora hay que entender algo todavía mucho más grande. Para apreciar la riqueza de una persona, hay que invertir en esa persona. Hay que tener la intencionalidad de verse, de tomarse un café. Ahora es virtual, pero bueno, si se puede de otra forma, hay que hacerlo de muchas maneras. Mire, nosotros nos llevamos sorpresas. Yo tengo a alguien que, vamos a ver cómo lo digo, alguien en el gimnasio que conocí, he aprendido a hacer una gran relación con él. Él es homosexual y cada vez me agradece más el hecho de que yo me haya decidido acercar a él más allá de su homosexualismo. Y me dice, es que usted se ha dado en la tarea de conocerme. Y cuando él me ha contado, hermanos y hermanas, la decepción que sufrió en la iglesia evangélica, de manos de pastores, cómo lo maltrataron, cómo lo abusaron, no sexualmente, pero abusaron de poder y demás.
y me dice, yo no puedo creer que usted venga a mi negocio, que usted venga a apoyarme, que usted esté aquí, porque un día tuvo una situación y yo lo traje a la casa, se bañó aquí, se preparó aquí, se fue. No podía entender, pero yo he descubierto en esta persona una riqueza de ser humano extraordinario y cada vez me dice, Roy, ore por mí, Roy, no deje de orar por mí. Cosas como estas animan, pero hermanos, quedémonos con este consejo que el hermano Tulio nos dio. No hagamos la palabra, pero él lo refirió. No hagamos acepción de personas. Conozcamos la esencia de la gente, invirtámonos, tengamos la intencionalidad de invertirnos en otro, conocer su historia, conocer de dónde viene, porque a veces nosotros leemos, hacemos juicio del libro por la portada. Hacemos juicio del libro por la portada. Y no, hay gente que tiene cara de seria, gente cara brava, tiene cara de malhumorado, pero son gente llena de ternura y llena de amor. Además, el Señor no hizo acepción de personas con nosotros. Hermano Marco, por favor, despídanos y nos quedamos para igual el otro lunes lo hacemos juntos y para seguir creciendo en este Santiago capítulo 2. Amén. Bueno, hermanos, gracias a todos y a todas. Nos hemos ido conociendo de a poquito y ahora en las redes. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar, vamos a ponernos en manos del Señor. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, en esta hora, porque hemos podido compartir tu palabra, porque tú nos has guiado, tú nos has preparado, Señor, para que ese alimento espiritual, Señor, como así cayó el maná del cielo para alimentar a tu pueblo, así tu palabra, Señor, viene a alimentar nuestro espíritu. Te pedimos, Señor, que no se nos olvide esta lección, que cada uno de nosotros somos importantes en el reino de los cielos. Sí es, Señor. Que tú, Señor, tienes el cuidado de todos nosotros. Padre, y hoy oramos para que nuestros hermanos, Señor, para los que estamos aquí, los que no han podido conectarse, Señor, tú redargullas en nosotros la palabra. Tú traigas sanidad, Señor. Tú traigas la esperanza, tú traigas el gozo, tú traigas la paz. Y como esta iglesia se llama Shalom, traigas la paz que nadie entiende, la paz que ningún hombre entiende, esa paz que solo tú nos puedes dar. Padre, en tu santo nombre, hoy clamamos a ti, Señor, para que seamos fortalecidos, para que no decaigamos, Señor, para que tengamos las fuerzas y tú renueves todos los días nuestra esperanza en ti, de que tú, Señor, tienes el cuidado de nosotros, que somos, como dice tu palabra, la niña de tus ojos. Padre, gracias te damos. Bendice a nuestro pastor, bendice su familia, bendice a cada uno de nuestros hermanos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias y déjeme orar un ratito más. Señor, si hay alguna petición especial aquí entre mis hermanos y mis hermanas. Señor, yo sé que Lori ha estado quebrantada, salud Álvarez y Señor, en el nombre de Jesús, mira la familia que tenemos con COVID en la iglesia. Señor, ponga tu mano sobre ellas. Señor, acompáñalas en medio del quebranto, los problemas económicos, los problemas que estén pasando, Señor, en el nombre de Jesús. Trae consuelo, fortaleza, sanidad, milagros, Señor, a la vida de mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Hermano, ahí antes de irse, hermano, oremos por el ánimo de la iglesia a congregarse. Amén. Hay gente desanimada, están bien, pero ahí están. Señor, oramos por la gente que todavía está pensando si se congrega o no. Que hay desánimo, hay frialdad. Señor, ahí están. Anímalos en el nombre de Jesús. Señor, ayer quedó demostrado las condiciones extraordinarias de excelencia y de seguridad que toda la gente que fue tiene, Señor. Anima a la gente, Señor, a venir el miércoles, a estar el sábado, el domingo. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, trae ánimo y fortaleza a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, hermano Tulio, una vez más, gracias por ayudarme. A ustedes que estuvieron acá, muchísimas gracias. Por favor, de verdad, sigamos conectados los lunes. Es la forma en la que podemos, mire usted, en la comodidad de su casa, es una hora de enseñanza y bueno, tiene todo el resto de la noche y todo el resto del día para sus cositas. Que Dios les bendiga. Y recuerden, mis amados hermanos, empiecen a llamar para reservar para miércoles. Recuerde, mañana martes hay que reservar para miércoles y el día viernes para reservar sábado y para reservar domingo. Que la paz de Dios esté con ustedes. Me gustó mucho verlos y nos vemos pronto. Que Dios les bendiga. Feliz noche. Y esta clase quedó totalmente grabada. La subimos a la página y en breve para los que quieran volver a rumiar lo que aquí han escuchado. Que Dios les bendiga a todos. Feliz noche.